que son de esos requisitos que son muy distintos en algún punto al resto, bueno, lo que van a ver ahora, cómo se constituyen las sociedades, tenía, digamos, en un régimen mucho más flexible y lo que dijo la doctora Miranda, el objeto podía ser plural, conexo, eso es lo que se determina. Entonces, cuando uno hace tanto hincapié en el objeto cierto, determinado, lícito y posible, aparece este tipo con una flexibilidad respecto a la constitución del objeto, con una flexibilidad respecto al capital, por lo que la doctora decía, 2 salarios mínimos vitales y móviles me permiten a mí darle a una empresa determinada el ropaje jurídico de una sociedad. Entonces, la doctrina en esto sí se ha partido bastante, digamos, hubo una posición sumamente plausible y que apoyaban y apoyan las AS y otras que no. Inclusive en alguna oportunidad nosotros planteamos que constituir una sociedad por acciones simplificadas en la ciudad autónoma es un trámite, realmente en 24 horas lo pueden hacer porque tienen un acceso a la conectividad total. Constituir una sociedad de este tipo, si yo estoy en Tolar Grande o en Rivadavia Banda Norte o en Rivadavia Banda Sur, es prácticamente imposible. Entonces, también hay una diferencia jurisdiccional que tiene que ver con recursos geográficos, recursos técnicos, conectividad, que no son tan latentes ni tan ostensibles en todos los ámbitos. Entonces, en uno hay un acceso inmediato y en otro, bueno, esas han sido las discusiones que se fueron dando estos 3 últimos años y a eso puntualmente hacían referencia. Sí tuvo una explosión importante, digamos, de muchos que han adoptado este tipo a lo largo y a lo ancho del país. Como bien decía la doctora, no para la pyme o para el que recién empieza o para el pequeño empresario, sino quizás con este tipo de objeto podrían hacerlo sin ningún problema cualquier tipo de empresa. Creo que la introducción está buena porque también lleva al debate del instituto jurídico en sí, de lo que son estas sociedades, y bueno, un poco ya lo explicó a cómo es el trámite de constitución en la provincia. Y respecto a la firma digital, claramente, como muy bien señaló, tiene diferencias totalmente abismales con la firma electrónica. La firma digital da la certeza de que el firmante es, digamos, hay un principio de equivalencia funcional en el que se sostiene que quien utiliza la firma digital es como si estuviera firmando en forma hológrafa. Sin embargo, la firma electrónica son un conjunto de algoritmos que determinarían que alguien firmó, pero no con este doble control estatal que tiene la firma digital, tiene un control público, un control privado, está habilitada por el Ministerio de Modernización. Antes dependía el registro, digamos, y el órgano de contralor de la Jefatura de Gabinetes de Ministros. Cuando se crea el Ministerio de Modernización de la Nación, pasa a su órbita. Y este tiempo, digamos, acceder a una firma digital era mucho más complicado, había todo, digamos, un procedimiento para hacer, determinadas instituciones la tenían. Sin embargo, la pandemia trajo también el hecho de avanzar en forma sustancial con el registro de firma digital en la mayoría de los poderes del Estado. Inclusive en el Colegio de Abogados nosotros hemos hecho registro de firma digital por el expediente digital que se está utilizando, pero por supuesto que utilizar una firma y utilizar la otra es absolutamente distinto. A los fines probatorios, la firma, digamos, tiene que haber digamos, que utilicen la misma persona para que realice el procedimiento, porque tiene además un código de verificación y demás. Si no, las probabilidades de que no sea el firmante son mucho más pequeñas. Sin embargo, con la firma electrónica no tiene ese alcance, mucho menos si hago una firma escaneada. O sea, una firma escaneada es ni más ni menos que cualquiera tomara una fotografía de la firma de uno y la subiera en un determinado escrito. Antes de cederle la palabra, no sé, doctora, si ya directamente a Araceli, viene la parte mala, que es la de la docencia propiamente dicha. ¿Cómo van a hacer el trabajo final? Para nosotros sería importante que tomaran
digamos, la monografía es un trabajo académico que tiene una introducción, que tiene un planteo, que tiene un desarrollo, una conclusión, donde yo tengo que poner la carátula, digamos, el mismo procedimiento que ya venimos utilizando, la bibliografía al final, saber citar si utilizo palabras que no son mías, y más si voy a copiar literalmente de algún autor. Pero sería interesante que tomaran algún modelo digamos, de las personas jurídicas privadas que vimos ayer u hoy que veamos de sociedades y pudieran constituirla como se les ha explicado. Lo que tienen que tener son una extensión mínima de 5 carillas y máxima de 10. Después igualmente los requisitos los vamos a dejar escritos, pero para que ya queden claros de antemano. En hoja A4, letra estilo Arial 12, interlineado simple, donde tiene que reflejarse lo comprendido por ustedes en este seminario. Puede ser individual o grupal, pero con un número máximo de 5 integrantes si lo hacen grupal. Y para la entrega de este trabajo se va a habilitar una plataforma en Moodle especialmente, o sea, no de ninguna cátedra, sino una plataforma del seminario donde ustedes lo van a entregar. Si les parece, podríamos poner como fecha, dado que se corrió el calendario académico, el 31 de julio, o sea, tendrían un mes y un poquito más. Así que agéndense la fecha, el 31 de julio, plazo final para subirla. Ya a través del centro le vamos a estar informando y del boletín de alumnos cuál es digamos, el enlace de la plataforma, que no se corresponde, vuelvo a decir, con ninguna cátedra. Va a ser solamente especial para subir el trabajo, este trabajo final, y se aprueba con una nota mínima de 4. Listo, Verónica. No sé si empieza Araceli o... Ahí yo antes de darle la palabra a Araceli, me gustaría, Araceli, Sí, para dar también una mano a los chicos, que primeramente, antes de que empiece con tu exposición, sí. compartas la pantalla con la página, ¿sí? Para que podamos indicarles en la parte de legislación, que es algo que también ayer me hubiera gustado decirles. Ahí está la legislación, tanto la ley de sociedades como la ley que establece la competencia de personas jurídicas, y también tenemos la resolución 1000, Araceli, si te puedes Ahí poner la está. resolución, que es en Ahí la está. cual se establecen, es una resolución general, vendría a ser el inicio de nuestra resolución general, donde se establece específicamente cuáles son los actos que se inscriben, ¿sí?, en la Inspección General de Personas Jurídicas, ¿sí? Ahí Araceli les está haciendo le está mostrando la resolución que dictamos en el año 2019, ¿sí? También tenemos otras resoluciones por la cual hemos aprobado modelos de avisos y modelos de contratos constitutivos, tanto de sociedad anónima como de SRL, como de una SAU, ¿sí? Y también tenemos la resolución reglamentaria de las sociedades por acciones simplificadas, que es la que estábamos hablando recién, que también aprueba los modelos de contratos constitutivos. Bueno, estos, la verdad que les va a servir ahora para el trabajo que tienen que hacer. Los modelos que que el organismo tiene aprobado y tiene trabajado, porque hay muchas cláusulas que, si bien las partes tienen disponibilidad, ¿sí?, hay otras cláusulas que necesariamente tienen que estar. Nosotros siempre les aconsejamos que no se compliquen mucho, porque muchas veces nos pasa de que nos presentan trámites de inscripción, como por ejemplo una cesión de cuotas, que ya le va a explicar ahora a Araceli cuáles son los trámites, y en el contrato constitutivo se autolimitan la transmisibilidad, la cesión de las cuotas, y a la hora de ir a hacer la cesión,
no cumplen con la autolimitación que se impusieron al momento de constituirse. Entonces, esto es muy importante que ustedes, como contadores del día de mañana, tengan en cuenta que el estatuto es lo que va a regir la forma en que van a hacer los diferentes actos que van a tener que desarrollar y que luego van a tener que venir a este organismo de Contralor, que justamente lo que hace es controlar que se cumpla, primeramente con lo que dice la ley, y también con lo que dice el estatuto, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de realizar todos los actos y luego las inscripciones acá en el registro. Yo ahora les voy a dejar con la doctora Araceli Soriano, ¿sí? Ella les va a hacer una exposición y también les va a compartir pantalla acerca de todos los trámites que nosotros se llevan a cabo acá en el organismo. Bueno, muchas gracias, doctora Verónica Miranda. Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Bueno, en primer lugar, tal como lo dijo la doctora, mi nombre es Araceli Soriano, soy abogada asesor de la Inscripción de Personas Jurídicas y trabajo específicamente en la Dirección de Sociedades Comerciales. Bueno, en primer lugar les voy a mostrar un poco la página de internet a la cual es muy sencillo acceder. A través del buscador Google tienen que poner Personas Jurídicas Salta y le va a aparecer esta página. ¿Sí? En esta página podemos encontrar diferentes situaciones. En primer lugar tenemos lo que es el turnero, digamos, el lugar donde tienen que acceder para solicitar turnos para presentar trámites ante la Inspección de Personas Jurídicas. Este turnero te lleva a otra página donde deben crearse un usuario. En el usuario que ustedes creen, se va a poder acceder y van a poder solicitar turnos, tanto como para asociaciones civiles y fundaciones como para sociedades. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos lo que son los avisos digitales. Como ya le explicó la doctora Miranda, hemos aprobado una resolución mediante la cual se pueden realizar los avisos digitales. ¿Esto qué significa? Se aprobaron una serie de modelos para simplificar la confección por parte de los profesionales, y en virtud de eso, luego de un control que realizamos en la inspección, se firman digitalmente y son remitidos por vía de correo electrónico al boletín oficial para su publicación. Luego, la comunicación entre el boletín y el solicitante sigue siendo de manera electrónica. Se comunican por correo electrónico, se solicita el pago y una vez verificado el pago se procede a la publicación. Luego de ello, nosotros diariamente ingresamos al boletín oficial en su edición digital, verificamos que se haya realizado la publicación y el trámite pasa a inscripción en caso de estar en condiciones, ¿sí? Por otro lado, también la doctora Verónica le habló sobre el tema de las reuniones virtuales. Recuerdan que con las modificaciones que hubo por la pandemia del COVID-19, debieron establecerse reglas para realizar reuniones a distancia en virtud de que la mayoría de los estatutos no tenían esta previsión establecida en las reglas referidas a las asambleas. De esta manera se aprobó la resolución 334, al igual que en otras jurisdicciones como la DGJ, que posibilita realizar este tipo de reuniones. Por otra parte, tenemos para cada tipo societario, para cada inscripción que se requiera, los respectivos requisitos. Así, cuando ustedes hacen clic en sociedades, ingresamos a la página que los distingue por tipo societario. Dentro de cada tipo societario podrán encontrar tanto los requisitos para constituir una sociedad, como para realizar los siguientes trámites posteriores, ¿sí? Acá se hacen clic en los lugares que están en azul, por ejemplo, instrumento constitutivo tipo, modelo de aviso, resolución 6, reserva de nombre. Cada una de estas palabras que están en azul remiten un instrumento, que es en este caso, por ejemplo, el modelo de instrumento constitutivo de una SAS, ¿sí? Ahí lo pueden descargar en Word y una vez que lo descargan lo pueden completar con los datos correspondientes, ¿sí? Básicamente ese es el contenido de la página. En SAS tenemos básicamente lo que es referido a Constitución. En sociedad anónima y en los demás trámites, en los demás tipos societarios, tenemos lo que son tanto los trámites de Constitución como requisitos de aumento de capital, de modificación de denominación, que constituyen todos actos posteriores a la constitución de la sociedad, y que en algún momento deberán inscribirse. Recuerden que nosotros registramos tanto el inicio de la vida de la sociedad que se da a través de la Constitución, como la finalización o muerte, digamos, por decirlo de alguna forma, de la persona jurídica que se da a través de la disolución y liquidación.
Entonces, poniendo en orden las ideas, una de las tareas que realiza el registro público es tomar nota, registrar cada uno de los actos de la vida societaria conforme lo exige la ley 27349 en el caso de SAS y la ley 19550 en el caso de los demás tipos societarios. Y por otra parte, tenemos la otra función, que es en virtud de la inspección que realiza este organismo, es la fiscalización. Y acá al final de todos los trámites, por ejemplo, la sociedad anónima, que es uno de los tipos que se fiscaliza por ahora, se encuentran los requisitos relativos a la fiscalización, ¿sí? Básicamente ese es el contenido de la página. La verdad que es muy sencilla, es fácil de acceder. También tienen, por ejemplo, los requisitos de rúbrica de libros. Eso también va a ser importante al momento de revisar si tienen en orden la sociedad, es decir, deben rubricar los libros también para poder realizar la inscripción de los trámites posteriores. Recuerden que toda decisión que se tome en la sociedad debe estar volcada en los libros respectivos. Y acá tienen un resumen también de cuáles son los libros que se exigen, qué libros debe llevar cada tipo societario, y por su parte los requisitos que deben cumplir con cada uno. Eso es básicamente lo que concierne a sociedades, a las llamadas sociedades que ya no se denominan sociedades comerciales. Ahora les voy a compartir la presentación. Y vamos a seguir hablando de lo que es la constitución de las sociedades. Profe, disculpe, antes que sigan, Sí. La asistencia, digamos, ¿en qué afecta, digamos? Porque, por ejemplo, tengo una amiga, digamos, que es de zona sur y se le cortó la luz, digamos. No escuché. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Si la asistencia de hoy, digamos, afecta en algo. ¿La asistencia o la inasistencia? ¿Cómo, profe? ¿La asistencia o la inasistencia? La asistencia. No, no afecta nada porque está presente. No, yo creo que dice sobre el tema de inasistencia. Claro, la inasistencia. Sí, no, sí, a los que están inasistentes, ya me han mandado un montón de correos y mail y avisos y todo lo que han encontrado. No, digamos, tenemos flexibilidad porque sabemos que muchos están en clase, ya faltaron ayer y hoy día no, digamos, o viceversa. Inclusive la inscripción se cerró ayer y podríamos llegar a hacer una excepción si cumple con el trabajo y con la asistencia, o sea, para después pasar la nota a sección alumno, pero no hay inconveniente. Eso no quiere decir que se vayan, ¿no? Porque los que ya se registraron se tienen que quedar, no podemos quedar sin público. Así que no se preocupen. Bien, gracias. Pero lo estamos controlando, ¿no? Aunque ustedes apaguen la cámara, nosotros vemos más allá del monitor. Sí, profe. Listo. Araceli, por favor. Bien, buenísimo, perfecto. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de los requisitos formales de presentación, que son los que creo que sobre los cuales querían prestar especial atención. En principio son básicos para todos los trámites, que es la presentación de una nota de la cual surja claramente el trámite que se quiere inscribir. La documentación debe presentarse siempre en triplicado, salvo que nosotros hayamos aclarado determinadas situaciones, por ejemplo, las declaraciones juradas de personas expuestas políticamente, que pedimos un solo ejemplar, pero la generalidad de los casos nosotros pedimos un triplicado, ya sea en original o fotocopia certificada notarialmente. Por otra parte, la persona que viene a realizar el trámite, salvo que sea el mismo socio, o el presidente del directorio, o el gerente titular, o el administrador titular, en el caso de SAS, debe autorizar a la persona que realice las gestiones ante el Registro Público de Comercio. Esto es importante porque no se le va a entregar ningún trámite, ni tampoco se le puede recibir a una persona que no esté autorizada a realizarlo. Sobre todo porque se trata de documentación importante para la sociedad. Pasa muy seguido también en el caso de los libros societarios, por ejemplo, que si la persona no está autorizada no se los podemos entregar porque ya hubo casos de que
se realizaron fraudes a través de los retiros de libros que no correspondían, y por lo tanto eso dio lugar a causas judiciales que terminaron con condenas penales. Así que en ese sentido siempre es importante que esté autorizada la persona a realizar el trámite. Por otra parte, siempre se puede solicitar un certificado en trámite. Sucede muy seguido que a veces las personas tienen las cuentas congeladas porque las autoridades no están inscriptas. Entonces siempre pueden solicitar un certificado en trámite para acreditar ante la entidad bancaria correspondiente, por ejemplo, de que se encuentra en trámite la inscripción y que por lo tanto se acompañará al finalizar el trámite la inscripción definitiva. O la inscripción, mejor dicho, propiamente dicho. Por otra parte, siempre se controla el tributo del pago de los tributos fiscales. Por imperio del artículo 27 del Código Fiscal de la provincia de Salta, nosotros como funcionarios públicos de la Administración Pública Provincial tenemos la obligación de controlar el pago, el efectivo pago, y no podemos dar curso a ningún trámite si es que no se verificó el efectivo pago de los tributos fiscales. En este sentido estoy hablando tanto de impuestos de sellos, que ustedes deben conocer bien, como tasa retributiva de servicios. Esos dos conceptos tenemos que controlarlos sí o sí. Por otra parte, también debe pagarse un sellado de actuación pro foja, que es de 4,65, es decir, siempre es de una unidad tributaria. De acuerdo a la resolución que emita la Dirección General de Rentas, se va a ir actualizando, ya sea anualmente o cada 2 años, dependiendo de cuándo la emita. ¿Sí? Continuamos. Hay algunos documentos que deben presentarse con firma certificada notarialmente. Eso en virtud de lo que exige el artículo 5 de la Ley General de Sociedades, que dice que deben presentarse, si se presenta la instrumentación en el instrumento público, no es necesario que se presente a ratificar la firma, pero si hay un instrumento privado sería necesario o que se presente la persona a ratificar firma o que presente el documento con firma certificada notarialmente. En este caso siempre va a ser necesario que cada ejemplar tenga la foja notarial de certificación de firmas. Nos pasa muy seguido también, bueno, les voy comentando de paso a veces los errores comunes que surgen en el registro, que el escribano le certificó la firma en un ejemplar y los otros 2 ejemplares carecen de la foja notarial. En ese sentido siempre deben exigir que el escribano le dé tantas fojas notariales como ejemplares hayan para que cumplan con su característica de ser suficientes los instrumentos. Porque si hay una referencia de un instrumento privado a una foja que se encuentra en otro instrumento, no sería completo, por lo tanto no lo podemos tener en cuenta. No le expliqué por qué necesitamos triplicado. Nosotros nos exigimos siempre, por ejemplo, para la Constitución, el instrumento constitutivo en triplicado, en virtud de que un ejemplar va a ser retirado por la parte y va a circular en la vida societaria y hacia los terceros. Otro ejemplar se queda en un legajo que armamos en el registro y que tiene cada sociedad, en el cual se guardan cada uno de los actos que se inscriben ante este organismo. Otro ejemplar es el respaldo que nosotros guardamos, que es el protocolo, ¿sí? Cuando se finaliza la inscripción siempre se hace una protocolización en el cual se separan los 3 ejemplares, se hace una resolución por cada uno y un certificado. Y se entiende que los 3 deben ser iguales para que puedan ser cotejados. Los legajos son de consulta pública, así que si ustedes necesitan alguna información pueden realizar esa consulta, siempre presentando una nota con sus datos y solicitando la información de esa sociedad. Bueno, ahora vamos a hablar del trámite de constitución de sociedades. Como ya les explicamos, en la página de internet tenemos modelos de constitución, tanto de SRL como de sociedad anónima, como de SAS. Se pueden guiar a partir de ellos. Pueden usar los modelos tipos o no, o pueden usarlos como guía. Lo ideal siempre es que tengan en cuenta al menos el mínimo contenido que exige la ley. Y en este punto vamos a hablar del contenido del contrato. Pero antes de empezar a hablar del contenido del contrato, debemos hablar de un trámite previo. Siempre antes de presentar una constitución se solicita una reserva de nombre. Esto es a los fines de evitar la homonimia con otras sociedades. ¿Por qué esto es importante? En virtud de las medidas cautelares o posibles, básicamente las medidas cautelares que puedan establecerse en contra de una persona jurídica determinada. Si tenemos homonimia, puede ser que la medida se anote a nombre de una sociedad que no correspondía, en virtud de que había homonimia. ¿Sí? Entonces, para evitar ese tipo de problemas legales, es importante el control de homonimia que lo realizamos acá.
A veces pasa que los solicitantes presentan el trámite sin haber hecho la previa reserva de nombre y deben modificar el contrato porque resulta que existe una sociedad con un nombre igual o parecido, ¿sí? Que resulta homónimo. Entonces, en ese sentido, siempre es importante, es muy fácil la presentación. Presentan una nota de manera presencial ante mesa de entradas, o envían la nota por correo electrónico y nosotros les respondemos siempre por vía electrónica. En este sentido, debo aclarar que todas las notificaciones actualmente se hacen por correo electrónico y muchas veces nos envían dudas que vamos respondiendo, dudas sobre los dictámenes o dudas genéricas, digamos, sobre los trámites en general. Así que no duden en escribirnos si necesitan por ahí algún tipo de asesoramiento, de ayuda respecto del trámite en sí. Bien, pasado esto, pasamos a hablar del contenido del contrato. Recuerden que el artículo 11, en el caso de la ley general, el artículo 36 de la ley de SAS, establece cuál es el contenido mínimo del contrato constitutivo. Siempre es importante determinar los datos personales de los socios, que como siempre digo, son 8 datos importantes que deben estar en todos los casos. Siempre es importante, por ejemplo, en el caso del Estado Civil, determinar si la persona es casada o no, y con quién. Eso en virtud de, por ejemplo, en el caso de las SRL, al inscribir una sesión de cuotas debemos hacer el control de si hubo o no asentimiento conyugal. Entonces, nuestro control va a estar dado respecto a si la persona es casada o soltera, y si es casada respecto a la persona que debe presentar dicho asentimiento. Así que bueno, acá los tienen enumerados a los requisitos: son apellido, nombre, número de documento, quit, quil, nacionalidad, estado civil, fecha de nacimiento, profesión y domicilio. El siguiente dato importante es el de la denominación social, que se relaciona con lo que ya dije respecto de la reserva de denominación. Recuerden que seguramente ustedes ya lo deben haber estudiado. Puede consistir en un nombre de fantasía o puede incluir el nombre de uno o más socios, indicando siempre el tipo societario o sus siglas. Siempre es importante hablar del tipo societario, ¿sí? Eso no debe faltar en ningún caso. La cláusula siguiente es la referida al domicilio legal. En este sentido debemos hacer una distinción entre lo que es el domicilio legal y la sede social. El domicilio legal siempre va a ser la jurisdicción de la provincia de Salta, porque es el lugar geográfico dentro del cual este organismo tiene competencia, ¿sí? Por otra parte está la sede social, pero la sede social, como ya lo deben haber visto teóricamente, es el lugar específico donde funciona la administración. Por ejemplo, calle Brown 180, Ciudad de Salta, provincia de Salta. En este caso nosotros hacemos la distinción porque, además de por la implicancia legal, porque se suele establecer mediante cláusula de estatuto o de contrato constitutivo el domicilio legal genéricamente provincia de Salta. Y por su parte, la sede social se establece por disposición transitoria. Esto va a tener relevancia al momento de la modificación de la sede social. ¿Por qué? Porque si ustedes establecen en cláusula de estatuto la sede social, al momento de modificarla van a tener que hacer una modificación de estatuto con todos los requisitos que ello implica. En cambio, si es una sede social establecida por disposición transitoria, con un acta de directorio con la firma certificada del presidente, sería suficiente para modificarla e inscribirla, e incluso sin publicar en el boletín oficial. Lo que sigue es el plazo de duración, siempre debe estar determinado. La ley no establece ni un mínimo ni un máximo de plazo de duración. Por uso y costumbre se establece de 99 años, y bueno, en este punto es importante porque si se establece un plazo muy corto, por ejemplo 2 años, 5 años, la sociedad quiere seguir funcionando, antes del vencimiento se debería hacer una prórroga o después del vencimiento una reconducción para que esta sociedad pueda seguir funcionando de manera regular, por decirlo de alguna manera. El punto 5 se refiere al objeto social, que como decía la profesora debe ser preciso y determinado. En este sentido, más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre los demás tipos societarios y la nueva DIVA que surgió a partir del 2017, que es la SAS. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Además, debo aclarar que en la SAS existen limitaciones. Recuerden que siempre el principio de especialidad de la capacidad de la persona jurídica es el que rige en este punto. Por lo tanto, todo aquello que se contemple en el objeto social va a ser todo lo que pueda hacer la sociedad.
Por eso siempre deben prestarle especial atención, y también es al punto en el cual nosotros hacemos mayor hincapié. No obstante, controlamos todo el estatuto. El siguiente punto es el que refiere al objeto social, al capital social, perdón. Se entiende que el capital social debe ser acorde al objeto que va a desarrollar la sociedad. Como decía la doctora Miranda, se entiende que el capital social, desde el punto de vista teórico, constituye la garantía de los acreedores. Por lo tanto, esto tiene una principal relevancia, una especial relevancia. En ese sentido, para no ser insuficiente, debe establecerse acorde al objeto social. Antes se establecía conforme al criterio del juez, y por lo tanto era medianamente incuestionable. Actualmente exigimos que por lo menos sea de 100.000 pesos, como se establece para las sociedades anónimas, en la Ley General de Sociedades, como habrán visto. El capital social debe estar siempre establecido en moneda de curso legal, y debe establecerse también en cuántas acciones o cuotas se divide. Y respecto a las acciones, ya vamos a ver más adelante, que deben establecerse también las características y derechos que otorgan cada una de ellas, ¿sí? Y cantidad de votos. Eso es por un lado, y eso es en lo que respecta a la cláusula del estatuto social. Por su parte, también debe establecerse cuánto es la suscripción, es decir, cuánto de ese capital cada uno de los socios va a tener en parte, y la integración, ¿sí? Recuerden que ambas cosas, tanto la suscripción como la integración, están íntimamente ligadas. No puedo suscribir 5 si aporto 2, así como no puedo suscribir 100 si aporto 500, digamos. Esa vendría a ser la relación. Por lo tanto, si yo aporto 500, suscribo 500, ¿sí? En este punto, en nuestro organismo, se puede integrar, mejor dicho, por la Ley General de Sociedades, se puede integrar en efectivo o en bienes. Este capital, como mínimo, en el caso del efectivo, se puede integrar en un 25%, y el saldo deberá integrarse en el plazo de 2 años. En el caso de los bienes, siempre se deberá integrar el 100% de los bienes detallados. En el caso del efectivo, para acreditar la integración en nuestro organismo, pueden usar cualquiera de las 3 modalidades que les voy a detallar a continuación. Comprobante de depósito bancario realizado en el Banco Macro. Ustedes preguntarán por qué es el Banco Macro. Es una cuestión de uso y costumbre, básicamente. Es un depósito en garantía que se realiza en una cuenta que no se especifica. Ustedes van al Banco Macro, solicitan un turno, van al Banco Macro, solicitan hacer el depósito en garantía para constitución de sociedad, se lo reciben y le dan un comprobante. Ese es el comprobante que nosotros necesitamos para verificar que se ha hecho la integración de capital. Eso por un lado. Por otro lado, se puede hacer un acta notarial. ¿Sí? El acta notarial debe tener el contenido que se detalla en la resolución 28 de la resolución de SAS. Siempre lo remitimos ahí porque establece claramente qué es lo que tiene que decir el escribano. Básicamente es que el escribano tiene que dar fe de que vio los fondos y de que fueron entregados a él mismo o a los administradores. ¿Sí? Y por último, la última opción para acreditar la integración del capital es la certificación contable. La certificación contable debe estar siempre legalizada ante el Consejo de Ciencias Económicas. En el caso de los bienes sí va a ser un poco más complicado porque debe presentarse un inventario, ¿sí? Un inventario por parte de los socios, en el cual se detalle cuáles son los bienes y cuáles aporta cada uno. Y por otro lado, acreditarse esa integración mediante una certificación contable legalizada ante el Consejo de Ciencias Económicas. Bueno, acá ya le hablé de los tipos de acreditación de integración de capital. Vamos a pasar al tema de la administración. En el tema de la administración, se trata de una cláusula genérica donde se establece como mínimo cuáles son los mínimos y los máximos en la cantidad de administradores titulares y suplentes. Si los mismos serán socios o no, cuál es el tiempo de duración y si este será determinado o no. Recuerden que para el caso de sociedades anónimas, la ley exige que no exceda del plazo de 3 ejercicios, mientras que para las SAS y para las SRL el tiempo de duración puede ser indeterminado. También se debe establecer el tema de la representación legal, ¿sí? Y fijarse el monto de la garantía. Respecto al monto de la garantía,
existe uso y costumbre también, porque a diferencia de IGJ no tenemos una resolución reglamentaria que indique cuánto es el mínimo de garantía. Por lo tanto, por uso y costumbre se suele establecer en SRL 5.000 pesos y en sociedades anónimas 10.000 pesos aproximadamente. Eso es lo que se suele hacer. Y nosotros no exigimos que se acredite esa garantía, simplemente con que esté establecida en el estatuto es suficiente. El siguiente punto es la designación del órgano de administración. Bien, como ya hablamos anteriormente, el estatuto o instrumento constitutivo constituye la ley particular para los socios. Entonces, siempre se establecen las cláusulas genéricas por las cuales se va a regir la sociedad de aquí a un futuro desde su constitución para la posteridad, y por otra parte se establecen lo que son las cláusulas transitorias o que se modificarán en el mediano o largo plazo. Una de estas cláusulas transitorias las constituye la designación del órgano de administración. Acá es donde se va a establecer específicamente quiénes van a ocupar cada uno de los cargos, que es, por ejemplo, quién va a ser el presidente, sus datos personales, es importante establecer el domicilio especial, se va a determinar quiénes son los titulares, quiénes son los suplentes, ¿sí? Básicamente es eso, determinar las personas que ocupan los cargos, hacer las distribuciones de cargos en el caso de que sea una sociedad anónima, por ejemplo, quién es el presidente, quién es el vice, o quién es el secretario, y en el caso de SRL, designar gerentes titulares y suplentes, o en el caso del SAS, establecer quiénes serán los administradores titulares y suplentes. El siguiente punto es el tipo de fiscalización. Esto depende del tipo societario. Básicamente, más adelante vamos a ver respecto a las sociedades anónimas y SAS, y en esa cláusula deben establecer si prescinden o no de la sindicatura. Hay casos en los que es obligatorio y no se puede prescindir de la sindicatura, y lo vamos a ver más adelante. El siguiente punto es el referido al cierre de ejercicio. Es importante que se consigne la fecha de cierre de ejercicio y tienen que tener presente siempre lo establecido en el artículo 69 respecto a la aprobación automática de estados contables, que está prohibida por este artículo, ¿sí? Debe establecerse de manera precisa también el porcentaje de reserva legal, que tal como le dice la ley puede ser del 5% hasta alcanzar el 20%, que es lo que está establecido también en el instrumento constitutivo tipo. Bueno, respecto a la cesión de acciones y cesión de cuotas sociales es otro punto. En ese caso vamos a tener que diferenciar las sociedades por acciones de las SRL, por ejemplo. En las SRL nosotros inscribimos las cesiones de cuotas, sin embargo, en las sociedades por acciones, tanto SAS como sociedad anónima, no las inscribimos porque estas sociedades llevan un libro de registro de acciones que debe ser debidamente rubricado por este organismo, y que sin embargo posteriormente es llevado por el órgano de administración de la sociedad, que es el encargado de inscribir cada una de las transferencias que se le comunican, ¿sí? Bien, acá vamos a hablar sobre las especificaciones especiales sobre sociedad anónima y SAS. Bueno, les cuento un poco por qué elegí la imagen. Creía que era un poco significativa de lo que constituyen las sociedades por acciones. Acá en la imagen vemos al toro de Wall Street, donde se encuentra la bolsa de Wall Street, bueno, donde cotizan las acciones de las sociedades más importantes. Así que bueno, pasamos a exponer. En este caso, respecto a sociedad anónima y SAS, como ya les expliqué, es importante destacar que se van a regir por los requisitos de los artículos 11 en el caso de sociedad anónima de la Ley General, y 36 de la Ley 27349 en el caso de SAS. En este punto recuerden que siempre pueden consultar la resolución 28 de nuestro organismo, ¿sí? En este caso, la resolución 28 establece todos los requisitos para realizar tanto la constitución como los posteriores trámites de inscripción. Otra diferencia que hay en el caso de SAS y sociedad anónima es la exigencia de un tipo de instrumento determinado. Para la constitución de una sociedad anónima siempre se exige un instrumento público. Eso deben tener especial atención. Hemos tenido varios casos últimamente en que nos presentaron sociedades anónimas constituidas por instrumento privado con firma certificada, a lo cual hemos tenido que responder que en virtud del 165 debe constituirse por instrumento público. En el caso de SAS, esta puede ser constituida tanto por instrumento público o privado, así que pueden hacerlo por instrumento privado con firma certificada y siempre en triplicado.
Respecto a la denominación social, bueno, en este caso es importante destacar, como ya hablamos de la denominación, que siempre debe estar establecido el tipo societario, sea en su nombre completo o en sus siglas. Acá este es otro error común que voy a comentar ahora, respecto de lo que es la SAU, es decir, la Sociedad Anónima Unipersonal, y la Sociedad por Acciones Simplificadas Unipersonal, que es la SAS Unipersonal. Suele suceder que nos presentan instrumentos constitutivos por la sociedad que se denomina, por ejemplo, Amapola SASU. Es incorrecto en virtud de que la ley no establece la obligatoriedad de llevar la U en el caso de SASU unipersonal, así que deben prestar especial atención en este caso. Bueno, la consecuencia principal, la consecuencia legal de no establecer cuál es el tipo societario en la denominación social es la responsabilidad solidaria y limitada de los administradores y representantes, o representantes por los actos celebrados en dichas condiciones, ¿sí? En ambos casos, los artículos respectivos refieren a ello, tanto en el caso de SAS como en el de Sociedad Anónima. Respecto del objeto social, ya hemos visto que para la Ley General de Sociedades el objeto social debe ser preciso y determinado, y el capital debe ser acorde ahí. Por su parte, en el caso de la SAS tenemos una particularidad que se dio en que, en primer lugar, el capital no debe estar adecuado al objeto, puede haber múltiples objetos, es decir, tal como lo había establecido IGJ en su momento, en el modelo de instrumento constitutivo, podías hacer desde actividad agropecuaria, cultural, investigación, innovación, constructora, pesquera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre teniendo como mínimo el capital de 2 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Sí? Pero, sin embargo, respecto a las SAS, existen limitaciones, ¿sí? Estas limitaciones están en el artículo 39 y son muy importantes, porque tienen ciertas consecuencias que le establece la misma ley en ese mismo artículo, ¿sí? Las SAS no pueden realizar las actividades detalladas en los incisos 3, 4 y 5 del 299. Y en estos casos hace referencia a economía mixta, concesiones o servicios públicos, y lo que serían las sociedades que hacen capitalización y ahorro, ¿sí? Esas actividades no pueden realizarse. Por otra parte, no pueden ser controladas o participar en sociedades que realicen algunas de las actividades enunciadas en estos 3 incisos en más de un 30%. Es decir, que si existe una sociedad que si es controlada o que participa en una sociedad anónima, por ejemplo, que realice una actividad enunciada en el inciso 3, hasta el 30% puede hacerlo, ¿sí? La consecuencia legal de que se viole esta norma jurídica es que en caso de quedar encuadrada en el inciso 1 o 2 del artículo 39, la sociedad debe transformarse en alguno de los tipos de la Ley General de Sociedades. Usualmente supongo que sería una sociedad anónima para medianamente conservar la estructura. Además, este acto sí o sí debe inscribirse en el registro público. Y para ello la ley le otorga un plazo de 6 meses. Vencido el plazo y sin transformarse o inscribirse, los socios tienen responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria, ¿sí? Esa es la consecuencia de no realizar la transformación o dejar de realizar las actividades que enunciadas en los incisos que les indiqué. Bueno, ya hemos hablado del tema de la adecuación al objeto social del capital, de los 2 salarios mínimos vitales y móviles. En el caso de las SAS, deben siempre estar atentos a las últimas actualizaciones que se aprueben. Actualmente tengo entendido que es aproximadamente 21.600 el salario mínimo vital y móvil, lo cual puede variar, ¿sí? Siempre tenganlo en cuenta al momento de llevar a certificar firmas, porque básicamente a veces sucede de que se prepara el contrato 1 mes o 2 meses antes, y al momento de certificar firmas, el salario mínimo vital y móvil ya se actualizó, y por lo tanto esa constitución va a ser observada por el organismo en virtud de que no cumple los 2 salarios mínimos vitales y móviles exigidos por ley. Ahora vamos a hablar del tema de las acciones, ¿sí? La ley exige que se establezcan cuáles son las clases de acciones y los derechos que cada una de ellas otorga, ¿sí? En el caso tanto de sociedad anónima como de SAS, las acciones son obligatoriamente nominativas, ¿sí? Nominativas, no endosables o escriturales.
ello en virtud de la ley 24.587, que es la ley de nominatividad obligatoria. Las mismas pueden ser ordinarias o preferidas. Y respecto de sociedad anónima, tenemos el artículo de 202 de la Ley General, que establece que todas las acciones deben tener igual valor nominal. Esto lo tienen que tener tanto en cuenta al momento de la constitución como al momento de aumentar el capital. Tuvimos algunos casos también de sociedades que hicieron aumento de capital y que al momento de la constitución tenían acciones de valor nominal 1 peso y al momento de hacer el aumento emitían acciones de valor nominal 100 pesos, lo cual no es admisible, ¿sí? Y bueno, en el instrumento constitutivo, es decir, en el estatuto, en la cláusula genérica de capital, debe establecerse la naturaleza, clases, modalidades de emisión y demás características de las acciones. Entre las demás características de las acciones encontramos la cantidad de votos que otorga cada uno. Recuerden la diferencia entre las ordinarias y las preferidas. En el caso de las ordinarias pueden conceder de 1 a 5 votos y las preferidas que pueden carecer de ellos, ¿sí? Recuerden que las ordinarias generalmente dan mayores derechos políticos y por su parte las preferidas mayores derechos económicos. Respecto del órgano de administración, debemos distinguir en el caso de sociedad anónima y de SAS el tipo de órgano de administración. Recuerden que en la sociedad anónima tenemos un directorio y en contraposición en la sociedad por acciones simplificadas tenemos lo que es el órgano de administración. A este respecto hacen hincapié los autores que la ley no eligió un nombre determinado, como en el caso de la SRL o de la sociedad anónima, para nominar a su órgano de administración. Simplemente se los llama administradores, ¿sí? Debe distinguirse siempre lo que son los integrantes del directorio, que se pueden dividir en titulares y suplentes, de lo que es la distribución de cargos. Como ya le hablé hace un momento, el tema de la distribución de cargos tiene que ver al momento de la representación legal, ¿sí? La distribución de cargos siempre se hace entre presidente, vicepresidente, secretario, vocales, ¿sí? En el caso de los directores, titulares o suplentes, están relacionados con la cláusula de administración genérica, ¿sí? En el caso de la sociedad anónima, deben durar como máximo 3 ejercicios. La elección debe realizarse por la asamblea de accionistas, siempre, salvo que haya algún impedimento y pueda designarlo a la sindicatura. Hay prohibiciones e incompatibilidades, esas también las tienen que tener en cuenta al momento de realizar la designación de directores. Ellas están contempladas en el artículo 264 y también son aplicables a los gerentes. En el caso del directorio, y también es aplicable a la gerencia, la mayoría de los directores debe tener domicilio real por mayoría absoluta en la República Argentina, ¿sí? Esto lo deben tener en cuenta, y también es importante que al momento de designar se declaren los datos personales, o que lo hagan mediante la nota de aceptación de cargo, declaren sus datos personales para que el organismo pueda hacer el control respecto a si tienen o no domicilio real en la República Argentina, porque pueden llegar a constituir domicilio especial en la Argentina, pero no tener domicilio real en Argentina, que por mayoría absoluta deben tener, ¿sí? Y en el caso del artículo 299 de la Ley General, recuerden que este artículo establece cuáles son las sociedades con fiscalización estatal permanente. Deben designarse como mínimo 3 directores, ¿sí? Es decir, que debe haber directorio plural, salvo en el caso del inciso 7, que es el referido a la SAU. En el caso de la SAS vamos a tener un órgano de administración con titulares y suplentes, y a diferencia de la sociedad anónima, el plazo puede ser determinado o indeterminado. En el caso de SRL también el plazo puede ser indeterminado, es decir, que pueden durar los gerentes durante el plazo que dure la sociedad. Bien, acá hay que hacer un análisis respecto a 2 caras de una misma moneda, ¿sí? Ustedes deben establecer administradores o directores suplentes en el caso de que prescindan de sindicatura. Y en el caso de prescindir de suplentes, deben establecer sindicatura. Eso lo establece el artículo 258 de la Ley General de Sociedades y el artículo 50 de la Ley 27349, ¿sí? Es importante que lo tengan en cuenta al momento de designar el directorio. Sucede seguido que una sociedad que prescindió de sindicatura no designa suplentes creyendo que no está obligado por la ley. Así que deben tenerlo en cuenta.
Por su parte, respecto del órgano de gobierno, en las sociedades anónimas tenemos lo que son las asambleas, se distingue entre ordinarias y extraordinarias, y en este caso deben tener en cuenta especialmente para los trámites posteriores que se inscriben ante la inspección, por ejemplo, aumentos de capital, designación de directores o de gerentes, modificaciones de objeto, modificación de denominación, etc. Deben tener en cuenta el quórum y las mayorías que tienen, ¿sí? También deben tener en cuenta si se toman en consideración las acciones con voto, sin voto para el quórum, todo eso lo establece la ley, ¿sí? Específicamente. En el caso de SAS, no se habla de asamblea, sino de reunión de socios. Como podrán haber visto hasta el momento, la SAS constituye una especie de híbrido entre lo que sería la sociedad anónima y la SRL. Por lo tanto, en el caso de SAS se dice que es una reunión de socios y la ley de SAS no establece distinción entre reuniones de socios ordinarias o extraordinarias, por lo tanto no tienen temas asignados y bueno, básicamente tienen que volcar las decisiones en sus libros societarios y eso es todo respecto al órgano de... Respecto al órgano de fiscalización, tanto en sociedad anónima como en sociedad por acciones simplificadas, puede prescindirse de lo que llamamos sindicatura o comisión fiscalizadora, ¿sí? En los casos del artículo 299, ¿sí?, la sindicatura debe ser colegiada en número impar, ¿sí?, en todos los casos, incluso en las SAU, ¿sí? Y acá tienen todos los que son los casos del artículo 299 que seguramente lo tuvieron a vista. Actos posteriores, ¿sí? En este punto son importantes. Bueno, tenemos un repaso de lo que son los requisitos, como yo ya le dije, el tema del sellado de actuación, que se puede pedir un certificado en trámite, la tasa retributiva e impuesto de sellos, ¿sí? Hay determinados trámites que tienen establecida una tasa retributiva y un impuesto de sellos en referencia a la unidad tributaria, que por lo tanto se van a ir actualizando conforme esa actualización de la unidad tributaria, y hay otros que se calculan en base a un porcentaje, es decir, el 1.2% para el impuesto de sellos y el 0.3% para la tasa retributiva de servicios, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, del aumento de capital, se va a calcular ese porcentaje sobre el monto del aumento, o en el caso de una prórroga, por ejemplo, se va a calcular ese monto, ese porcentaje, sobre el patrimonio neto de la sociedad. Así que siempre deben tener en cuenta el pago de los tributos fiscales, porque suele ser un tema que atrasa un poco los trámites porque los solicitantes no lo acreditan. Bueno, acá en vez de hablar de instrumento constitutivo vamos a hablar de actas, ¿sí? Siempre las modificaciones que se realizan deben realizarse mediante actas, ¿sí? Sea que se reúnan los socios o haya asamblea, estas decisiones deben volcarse en el acta respectiva, en el libro respectivo, debidamente rubricado. Recuerden siempre que después de la inscripción de la Constitución es importante presentar los libros societarios obligatorios para su rúbrica, ¿sí? Entonces, en ese libro rubricado es donde se van a volcar las actas. Para el caso de reunión de socios, es decir, SRL y SAS, no se establece como obligatoria una convocatoria para la reunión, ¿sí? Sí, en el caso de las sociedades anónimas, el directorio es quien debe convocar a la asamblea y en la generalidad de los casos debe realizar la publicación de dicha convocatoria en el boletín oficial, ¿sí?, en los plazos establecidos en la ley. Recuerden que el 237, referido a sociedades anónimas, en su última parte refiere a lo que son las asambleas unánimes. En este caso también encontramos siempre confusión respecto a lo que son las asambleas unánimes y lo que son las asambleas por el artículo 158, inciso B del Código Civil y Comercial, ¿sí? El 237, infine, establece que se puede prescindir de la publicación en el boletín oficial de la convocatoria. Sin embargo, el 158, inciso B, establece que si habla de la autoconvocatoria particularmente, es decir, que si todas las personas que deben estar en una reunión están de acuerdo y votan por unanimidad, pueden realizar esa reunión sin haber tenido convocatoria previa, ¿sí? Es importante esa distinción porque al momento de presentar los trámites de nuestro organismo, siempre deben acreditar la convocatoria, es decir, presentar el acta de directorio de convocatoria en triplicado, con indicación notarial del libro, tomo y folio, que en este caso
es básicamente que el escribano diga que esta acta es copia fiel de la que figura el folio tanto del libro número 1, por ejemplo, de actas de asamblea, de la sociedad tanto, rubricado ante el registro tanto, ¿sí? Esa es la indicación notarial. Bueno, entonces en todos los casos, siempre en sociedades anónimas, se debe presentar la constancia de la convocatoria a la asamblea, salvo que se realice por autoconvocatoria, como les dije, por el 158 inciso B. En ese respecto también hay una discusión doctrinaria, seguramente la van a ver, respecto a si prevalecen las normas de la Ley General de Sociedades o lo que es el Código Civil y Comercial en el artículo 158. Desde ya les adelanto que Alterini es partidario de darle preeminencia a la ley especial que no establece la autoconvocatoria, y Nissen, por su parte, considera que es atendible lo establecido por el artículo 158 inciso B, así que básicamente es eso. Bueno, como ya le dije, las actas deben presentarse por triplicado y con indicación notarial del libro tomo y folio. Las inscripciones, voy a hablar de algunos trámites típicos que se hacen en el registro, y uno de ellos es la inscripción de órgano de administración, ¿sí? Siempre es importante al momento de hacer el análisis para la designación del órgano de administración, es importante tener a vista tanto la ley como el estatuto o instrumento constitutivo, ¿sí? Ellos lo que van a tener que tener ustedes a vista al momento de asesorar a una sociedad determinada para designar su órgano de administración. En este caso, como ya dije, debe realizarse mediante acta y debe constar la aceptación en el cargo del director o gerente o administrador designado. Esa aceptación la puede hacer en la misma acta de reunión de socios o de asamblea, o puede realizarla mediante una nota por separado, pero siempre debe constar su firma certificada, ¿sí? Recuerden que tanto si lo hacen en la designación misma o por nota, deben constar todos sus datos personales, domicilio real y domicilio especial constituido, ¿sí? En este caso, bueno, dice acá en la mayoría del artículo 60, bueno, pero esto es aplicable solamente para las SRL. En el caso de sociedades anónimas, deberán tener en cuenta la mayoría y el quórum establecido para las asambleas ordinarias, que son las que tienen competencia para designar el órgano de administración en el caso de sociedades anónimas, ¿sí? Por otra parte, otro requisito que exigimos por fuera de lo que es la competencia del Registro Público de Comercio es la declaración jurada de persona expuesta políticamente. Este es un requisito que nos exige a nosotros la UIF. Somos sujetos obligados y debemos recolectar esta información. Por lo tanto, nosotros exigimos siempre la presentación de esta declaración jurada con su firma certificada. Otro error común es también presentar la declaración jurada con errores en los datos de la persona o errores en el carácter invocado. Recuerden que como todo formulario tiene las indicaciones en la parte final de cómo debe ser completado. Otro trámite común es el tema de la modificación del instrumento constitutivo. Cuando hablamos de modificación de instrumento constitutivo nos referimos, por ejemplo, a los casos de aumento de capital con modificación de estatuto, a los casos de modificación de objeto, de modificación en la administración, en la denominación, etc. ¿sí? En cualquiera de las cláusulas del estatuto. Así que acá vamos a hablar de manera genérica. Tal como en la designación de órgano de administración, la misma debe realizarse mediante acta redactada en el libro de acta correspondiente debidamente rubricado, y el órgano de gobierno debe establecer específicamente qué modifica y volver a redactar la cláusula, ¿sí? Para darle un orden a la sociedad. También lo que se puede hacer, además de modificar la cláusula y redactarla nuevamente, es aprobarse un nuevo texto ordenado, que lo que hace esto es darle una nueva redacción a todo el estatuto y pasarlo en limpio, digamos. Y la última versión es la que vale, ¿sí? La última versión es... bueno, en el caso del objeto social ya hablamos que debe ser preciso y determinado, y en el caso de aumento de capital, ¿sí? Que es otra modificación de estatuto que se suele hacer, recuerden que además de los requisitos de presentar las convocatorias, las actas y demás requisitos específicos, deben presentar una acreditación del aumento de capital que se realiza mediante una certificación contable, ¿sí? Esa certificación contable debe ser legalizada ante el Consejo de Ciencias Económicas y presentada ante este organismo.
Básicamente lo que se hace en la certificación contable es indicar dónde consta, en qué cuenta contable consta el aumento, ¿sí? Eso es lo que dice el contador. Y bueno, respecto de sociedades anónimas, me está olvidando un detalle. Siempre es importante tener en cuenta que en el caso de sociedades anónimas tenemos un libro de registro de asistencia y depósito de acciones, el cual también se debe presentar. Entonces, en el caso de toda inscripción de acto posterior de sociedad anónima, necesitamos la convocatoria, el acta de asamblea y el acta de registro de asistencia y depósito de acciones, debidamente completado. En este caso, las firmas certificadas que les vamos a exigir pueden estar en el acta de asamblea por parte de todos los accionistas que asistieron, o en el acta de registro de asistencia y depósito de acciones por el presidente, porque se entiende, en tu caso, que el presidente es quien controla la asistencia a esa asamblea. Por lo tanto, le aceptamos cualquiera de las dos opciones, ¿sí? En el caso de actas de reunión de socios, las firmas deben estar certificadas en dicha acta de cada uno de los socios que asistieron a esa reunión, ¿sí? Y en el caso de SAS, pasa lo mismo que en la SRL. En todos los casos, no se olviden, las copias deben ser certificadas y con indicación notarial del libro, tomo y folio. En el caso de la sede social, como ya les adelanté hace un momento, la misma puede estar dentro del estatuto o por fuera del estatuto. Si está por fuera del estatuto y por disposición transitoria, la modificación simplemente puede ser o solicitada por el presidente del directorio, o el administrador titular, o el gerente titular, ¿sí? Mediante un acta de directorio, de gerencia o de órgano de administración, mediante la cual se solicita la inscripción de la nueva sede social con su firma certificada. Eso se inscribe sin publicación de aviso. Si se trata de una modificación de contrato, se deberá cumplir con todos los requisitos que les detallé hace un momento de toda modificación de contrato, ¿sí? Bien, y acá teníamos unas diferencias entre lo que serían las designaciones de órgano de administración y sede social dentro del instrumento constitutivo, y cuando la sede social, por ejemplo, está por fuera del instrumento. En un caso se publica en el boletín oficial, en el otro caso no se publica, por lo tanto es más directo el trámite, y nosotros recibimos, hacemos el control de legalidad. Una vez que está todo bien, le damos el dictamen favorable, se hace la resolución y se inscribe. En el otro caso, en el que se debe hacer una modificación de instrumento constitutivo, por ejemplo, deben ustedes, una vez que hacemos el dictamen favorable, deben enviar el aviso, lo controlamos, se publica y recién se inscribe, ¿sí? Esa sería la diferencia básicamente. Bien, la doctora Miranda les dijo que íbamos a hablar sobre el tema de cuotas, cesión de cuotas sociales, ¿sí? En principio, para la cesión de cuotas también, como para cualquier modificación o designación, debe tenerse en cuenta las cláusulas respectivas que se establecieron en el estatuto, ¿sí? La regla general es que no se puede prohibir la cesión de cuotas o de acciones, ¿sí? Pero sí se puede limitar. En el caso de las SAS es un caso especial, en la cesión o transferencia de acciones, se puede establecer la prohibición de no transferencia, se puede establecer la prohibición de transferencia por el plazo de 10 años, ¿sí? Ese es el caso particular de las SAS. En los demás tipos societarios esto no es aplicable, ¿sí? Entonces, también en este caso deben tener en cuenta que nosotros no inscribimos transferencia de acciones de SAS, ni transferencia de acciones de sociedades anónimas. Ellas van a tener que ser anotadas por el presidente, el director en un caso, o por el administrador en el otro, en el respectivo libro de registro de acciones, ¿sí? Allí deben constar todas las transferencias y los instrumentos en los cuales se hacen. Muchas veces nos preguntan en qué tipo de instrumento debe realizarse. Bueno, eso corresponde al asesoramiento particular de cada profesional, y cada uno podrá ver si lo hace en un instrumento privado o si lo realiza mediante acta, ¿sí? En ese caso, nosotros, al no tener un papel en el momento de registrar la transferencia, no lo controlamos, y básicamente lo que hacemos es, al momento de solicitarse una nueva inscripción en la cual verificamos que se cambian los socios, se solicita que presenten el libro de registro de acciones con la firma certificada del presidente, y bueno, eso es lo que tomamos por válido, ¿sí?
En el caso de la cesión de cuotas, específicamente, la misma se puede hacer por instrumento privado o público. En el caso de privado, siempre con firma certificada. O por acta de reunión de socios en la cual se certifiquen todas las firmas, ¿sí? Con las actas, con indicación notarial del libro tomo y folio. Siempre deben tener en cuenta que deben constar todos los datos personales que se piden para los socios, de tanto excedentes como de cesionarios, pero sobre todo los cesionarios porque son los nuevos socios que van a integrar la sociedad, en el caso de la SRL, y por lo tanto nosotros debemos constar con todos los datos básicos porque no tenemos básicamente ningún dato de ellos, ¿sí? Eso es lo principal. Lo siguiente es el tema de las cuotas cedidas. Siempre recuerden que las cuotas deben establecerse en números enteros, múltiplos de 10, conforme lo exige la Ley General de Sociedades. En este caso, al momento de realizar la cesión de cuotas, tengan especial atención de establecer la cesión de las cuotas en cantidades determinadas y no en porcentajes, ¿sí? Sucede muchas veces un error común decir que no sé, María cede 50% de las cuotas sociales que corresponden al capital social de la sociedad María SRL, pero no necesariamente ese 50% de cuotas le corresponden a ella, ¿sí? Así que siempre recuerden que las únicas cuotas que pueden transferir son las que efectivamente tienen, ¿sí? Ese control lo hacemos. Y básicamente en la mayoría de los casos tenemos que solicitar una adenda para que se aclare la cantidad de acciones que efectivamente se transfiere, porque a veces se redacta de manera confusa, entendiéndose que se transfiere la totalidad, pero de otra cláusula del contrato surge que se transfiere parte de las cuotas. Entonces siempre que se necesita aclaración al respecto para darle seguridad jurídica al instrumento, le pedimos una adenda, que debe llevar también firma certificada, para que se sepa con certeza cuántas cuotas de las que efectivamente tiene la persona son cedidas a la otra persona, ¿sí? En el caso de las cesiones de cuotas, recuerden que pueden ser onerosas o gratuitas. Si son gratuitas, rentas le cobra el mínimo en unidades tributarias, y si son onerosas, le cobra un porcentaje sobre el precio de la cesión. Siempre, como les dije, es el 1.5%, 1.2% de impuestos a los sellos y 0.3% de tasa retributiva de servicios. Por otra parte, si verificamos que el cedente en el contrato constitutivo estaba casado, le pedimos el asentimiento conyugal, el cual puede figurar en el mismo contrato con la firma certificada del cónyuge, o puede presentarse un instrumento posterior como una nota con su firma certificada en la cual brinde dicho asentimiento. Siempre debe estar por triplicado y con su firma certificada, ya sea en 3 originales o en un original y 2 copias. En el caso de las limitaciones a la cesión de cuotas, se pueden establecer limitaciones en cuanto a la oferta, en primer lugar a los socios, que es lo que llaman derecho preferente, o a los socios o a la sociedad antes que a terceros, ¿sí? Por otra parte, otra limitación que se suele establecer es el caso de la unanimidad de los socios restantes. Mayormente en SRL se ve esta limitación referida al consentimiento unánime de los demás socios. Lo establecen generalmente porque se trata de sociedades de pocas personas o sociedades en las cuales importa la persona del socio, así que establecen este tipo de cláusulas. En el caso de la cesión de cuotas entre cónyuges. Bien, en este caso es importante saber lo referido al tema de sistema de comunidad de bienes o de separación de bienes que haya establecido un matrimonio, ¿sí? Esto lo pueden ver en el Código Civil, y en este caso, si los cónyuges tienen régimen de comunidad de bienes, no pueden cederse cuotas entre sí, a diferencia de lo que sucede si tienen régimen de separación de bienes, ¿sí? Eso es lo que establece en conformidad con el artículo 1002, inciso D del Código Civil y Comercial. Y en el caso de régimen de separación de bienes, debe acreditarse efectivamente que se encuentre inscripta dicha modalidad ante el registro civil, ¿sí? Bien.
Respecto al fallecimiento del socio, este es otro punto importante, sobre todo porque suele suceder que hay sociedades muy viejas en las cuales se presentan los herederos a tomar parte en la sociedad y sin embargo no desconocen lo que son las cláusulas atinentes al fallecimiento del socio. Suele establecerse en algunos casos que los herederos se incorporen a la sociedad en un determinado plazo, acreditando la calidad de tales, ¿sí? Y en otros casos sucede de que se establece que no se incorporan los herederos, pero sí que se les va a reconocer la parte de participación del socio fallecido, ¿sí? En este sentido es importante siempre que tengan en cuenta lo que dice la ley, ¿sí?, respecto al tema del fallecimiento del socio, y que en el caso, en que llegado el caso lo establezcan de manera determinada y específica, para evitar problemas a futuro. Solemos tener problemas en el caso de fallecimiento de socios, de presentación de herederos que no acreditan la calidad de tales, o que no hicieron la opción en el plazo específico, o que quieren incorporarse a la sociedad y no pueden. Entonces, en este caso, ustedes como asesores deben tener en cuenta lo establecido en el contrato. Primero lo establecido en la ley, pero más importante en este caso particular, lo que se estableció en el contrato. Recuerden que si no se estableció nada al respecto en el contrato, deben ir a lo que establece genéricamente la ley. Y bien, básicamente eso es todo respecto a la vida de la sociedad. Después, bueno, les voy a decir muy rápidamente lo del tema de disolución y liquidación, ¿sí? En el caso de disolución y liquidación, también se trata de decisiones que se toman o por reunión de socios o por asamblea, ¿sí? Para la disolución, los socios o accionistas toman la decisión de disolver la sociedad por alguna de las causales del artículo 94 de la Ley General de Sociedades o alguna establecida en el Estatuto, y significa el principio de la etapa final de la sociedad, ¿sí?, como el principio de la muerte de la sociedad. Siempre se especifica una causa y se procede al nombramiento del liquidador, ¿sí?, y de la persona que será la responsable de conservar los libros. En la segunda etapa es la liquidación y concluye con la extinción de la sociedad como sujeto de derecho. Básicamente se terminan de liquidar el patrimonio, se establece un plan de distribución, ¿sí?, se controlan el pago de todas las deudas impositivas que haya, de AFIP y de rentas. Bueno, ahí teníamos un poco lo que eran las cláusulas las causales de disolución, legales, contractuales, los efectos de la disolución que no se los comenté. A ver. Bueno, el efecto principal es el cambio de objeto de la sociedad, dejando de lado las actividades específicas, y el nuevo objeto de la sociedad va a ser llegar a la liquidación final, ¿sí? Después, bueno, tenemos el tema del liquidador, que debe aceptar el cargo. Funciona lo mismo que un cargo de administración. Es importante que acepte el cargo, es importante que constituya domicilio especial, ¿sí? Y acá dice, bueno, está a su cargo las siguientes funciones: realizar el activo, cancelar el pasivo, como les dije, va llevando todo el procedimiento hasta que finalmente se liquida la sociedad. Debe confeccionar inventario y balances, tiene una cierta responsabilidad que se establece por las mismas reglas que la de los administradores. Y por último, la liquidación. A ver. Bien, en este caso es importante realizar el balance final, que debe estar firmado por todos los socios, certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y a su vez debe estar aprobado por los socios, ya sea en la asamblea o en la reunión de socios. Y por último, el proyecto de distribución, que tiene que tener la firma certificada de todos los socios, ¿sí?, la firma certificada notarialmente. Ante el registro deben presentar el balance final y proyecto de distribución, la constancia de cancelación de pasivo con firma certificada, libre deuda previsional de AFIP, libre deuda de la Dirección General de Rentas, y en el caso de que paguen contribuciones municipales también deben presentar. Y posteriormente a la verificación de todos los requisitos legales y del control fiscal final, se procede a la inscripción de la cancelación de la inscripción de la sociedad como tal, ¿sí? Y eso sería
básicamente la muerte de la sociedad. Así que bueno, estos son básicamente los trámites que se inscriben en general en nuestro organismo. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacer. Araceli, yo quería, y muchísimas gracias, la verdad que muy ilustrativa. Me parece que los alumnos aprendieron mucho de esa exposición clarísima. Yo tengo una duda porque a mí se me cortó en un momento la conexión de internet porque está corriendo un viento bastante fuerte, no sé si en toda la ciudad o acá en mi casa, pero bueno, a ver, yo quería saber, Araceli, si vos hablaste de qué trámites hay que realizar cuando un director cese en su función. O sea, qué trámites hay que realizar en el registro. No sé si eso ya lo hablaste. Es un Hablamos tema que... hablamos sobre el tema de la designación de directorio, digamos. Pueden suceder distintas situaciones. Puede ser que un director fallezca, puede ser que quede incapacitado para desarrollar su función, pueden suceder diferentes cosas, o puede que renuncie, ¿sí? O puede que haya vencido el mandato. Exactamente. En todos esos casos, ¿sí? En todos esos casos, sí, es decisión de los socios inscribir el nuevo directorio, deben cumplir con los requisitos que ya dije para la designación de directorio. Debe, si es sociedad anónima, una convocatoria, una asamblea, ¿sí? En la asamblea se deben designar los directores, en esa asamblea pueden aceptarse los cargos, o puede hacérselo de manera posterior, mediante nota con firma certificada, y ante el registro público deben presentar la constancia de la convocatoria, entonces son triplicados, la constancia de la convocatoria, la asamblea en sí misma, el registro de asistencia y depósito de acciones, y la firma certificada, ya sea de los accionistas en la asamblea o del presidente en el acta de registro de asistencia, ¿sí? Básicamente es eso. Y después las notas con firma certificada de aceptación de cargo, y por otra parte la declaración jurada de persona expuesta políticamente, ¿sí? Eso también con firma certificada. Y en el supuesto de renuncia, cuando todavía no hay aceptación de la renuncia o se demora la sociedad en aceptar la renuncia, ¿qué procedimiento está establecido ante el registro para que el director se libere de responsabilidad, en definitiva, que es lo que nos preocupa a nosotros, que ellos aprendan? Tenemos casos muy puntuales ahí. Sí, no sé si se lo quiere comentar usted. No, contale vos, Araceli. Bueno, hemos tenido un caso en particular en el cual se presentó un director al cual no se le procedía a aceptar las renuncias en los plazos establecidos por la ley, y por lo tanto nosotros hemos solicitado que nos acrediten que había notificado fehacientemente a la sociedad, lo cual lo hizo mediante una escritura pública en la cual un escribano dejó constancia de las diversas comunicaciones que se realizó a la sociedad para que se proceda al tratamiento de su renuncia, y la sociedad omitió hacerlo. En ese caso, una vez verificada esta situación, se corrió traslado a la sociedad para que pueda hacer uso de su derecho de defensa, por decirlo de alguna manera, al mantener el silencio y no indicar y haber transcurrido los días de la notificación, se procedió a la publicación e inscripción de la renuncia de este director. Perfecto. O sea que hay un trámite que se puede hacer en caso de que no se acepte la renuncia. Bueno, así es. Eso es muy útil para que ellos aprendan. Bueno, no sé si querés y los chicos... bueno, dos cosas, ¿no? Una es propia, la otra es colectiva. Acá el público le pide y aclama las filminas. Bueno, sí, se las paso. Yo no puedo opinar porque esta no la hicimos nosotros, la hizo la doctora, así que no son material nuestro. Así que al margen de las felicitaciones de los alumnos, Araceli, si pueden proveernos de la filmina. Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Eso por un lado. Y por el otro, hablando de los directores y con esta visión que planteó la IGJ sobre la perspectiva de género, digamos, mi pregunta es si ustedes han notado cambio acá digamos, en el momento que se realizan las inscripciones y después se modifican, de esta mirada que se está instalando desde allá. Salta sigue siendo una sociedad, digamos, conservadora. Sí, por eso te pregunto. Así que no ha cambiado la mirada. Acá en realidad en la provincia de Salta no hemos reglamentado, como en IGJ,
es aplicable solo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tema del cupo femenino. Sí, no, tomando de lado eso, Vero, no en el hecho de que sí, digamos, eso lo sabía, pero yo, digamos, si se habían hecho eco, no desde la reglamentación, sino Era hablo por de la costumbre. sociedad. Claro. Vinieron a consultarnos Sí. qué pasaba, porque muchas veces a nosotros nos sucede, por eso es que por ahí somos tan enfáticas, muchas veces nos vienen a preguntar sobre reglamentación que dicta IGJ. IGJ. Claro, a ver qué pasa, y en realidad IGJ dicta para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nada tiene que ver con el resto de las 23 jurisdicciones, digamos. Ahora, de que sí sirven de parámetro, sí, por supuesto, y nosotros siempre estamos conectados tenemos un grupo, y también estamos conectadas también, por suerte, con el doctor Nice, entonces nos hacemos consultas técnicas específicas para unificar criterio, porque está bueno. Nosotros muchas veces nos sucede de que hay, como la pregunta que recién nos hacía Guadalupe, no es algo, un trámite que se pueda haber seguido. De hecho, desde el 2019 que tenemos el registro, solo tenemos uno o dos, no sé si ya hay un segundo caso, Araceli, pero casos de renuncia, uno solo. Que hay uno solo, para pero que es porque veas. ya tenían problemas societarios entre los Claro, accionistas. entonces, por ahí en este tipo de situaciones nosotros siempre hacemos consultas esto es una cuestión más que nada de criterio, ¿sí? Nosotros sí hemos analizado en ver el tema de la reglamentación, pero lo que nos sucede es que no queremos caer en las excepciones como empezó a pasar, o sea, queríamos dejar por ahí pasar un poco el tiempo para reglamentar y ver de qué manera, cuál sería la sanción al no cumplimiento, si es posible cumplir o no. Por supuesto, incluso en este organismo somos mayorías mujeres, y entonces estamos de acuerdo con toda esta reglamentación, pero también Les a van la a hora pedir de... el cupo masculino. Sí, Van a pedir ahora el van a cupo ser al revés. Sí. En cualquier momento va a ser al revés. Sí, no, la verdad que es algo súper novedoso, pero bueno, hay que pensar también en la posibilidad de que se pueda cumplir y en las sanciones que se pueden establecer. Incluso IGJ también, si bien sacó la reglamentación genérica, empezó con las excepciones, empezó a decir, bueno, para tal tipo no, para acá no, entonces tampoco queremos caer en que la excepción se convierta en la regla, porque más allá de que es Sería algo lo que, mismo. claro, por supuesto que es algo que lo tenemos latente y seguramente lo vamos a volver a replantear en algún momento, pero no, por ahora esto quedó ahí para seguir trabajándolo, a ver de qué manera se puede implementar, ¿sí? Sí, yo igualmente Seguimos con mayoría de directores varones. Y coincido con Araceli, hasta, digamos, nosotros sí, digamos, vamos, pero sí, digamos, no, lo mío era no, lo sabía de de ustedes, curiosidad. pero acá, desde el otro lado, se habían hecho eco así de ir a, digamos, que empezar a visorarse, pero sí, yo coincido con Araceli, digamos, nosotros todavía estamos en evolución. Bueno, ahora está a disposición la doctora, si tienen ustedes dudas, preguntas. Nosotras ya oficiamos de alumnas, claramente, así que no vamos a seguir preguntando. Sí. No sé si quieren hacer dudas, alguna parece. pregunta. Ha sisido muy clara la exposición, realmente ha sido muy buena la comparación, el análisis, el abordaje que ha hecho de cada una de las instancias, o sea, fue desde el nacimiento de la Constitución hasta la liquidación y la muerte de la sociedad, o sea, no ha dejado ninguno de los pasos sin tratar y especificando claramente lo que hace a cada una de estas instancias, que acá lo están afirmando los propios alumnos. Excelente exposición de Araceli, la verdad. Ella iniciamos juntos cuando recibimos el registro público, y la verdad que Araceli
estudiar muchísimo porque hemos arrancado de cero, porque de derecho societario no, una cosa es leer la ley, leer la doctrina, y otra cosa es estar en la práctica. Así que la verdad que estos 2 años, más de 2 años que ya que tenemos el registro, por supuesto que hay cuestiones que se siguen planteando y seguimos estudiando, pero la verdad bueno, es como les decía también ayer, estamos siempre abiertos a las críticas constructivas, viendo cómo mejorar, consultando constantemente con otras jurisdicciones, consultando con otros colegas también, con el Consejo de Ciencias Económicas, muchas veces también, que lo tenemos acá a la vueltita, nos escapamos un ratito y hacemos las consultas, así que para nosotros es súper importante que ustedes nos convoquen, porque esto nos suma y nos deja siempre alguna inquietud para estudiar. Y lo bueno que de haber hecho la apertura, ¿no?, del área hacia el resto de la sociedad, un poco lo que decíamos ayer, y un trabajo mucho más transversalizado y no solamente más sesgado o más acotado a una determinada área, sino, digamos, la interrelación con todos los actores que intervienen, o sea, con la sociedad civil, que es lo que hacen ustedes con este tipo de capacitaciones, y el resto con las que ustedes, digamos, organismos, instituciones con las que trabajan, con los colegios profesionales que tienen relación, con digamos, esto que mencionaste varias veces, de la relación con el resto de las jurisdicciones, que no es menor, o sea, más allá de las diferencias que puedan haber entre la aplicación de una u otra, pero creo que todo eso hace que haya una apertura y un trabajo mucho más enriquecedor cuando se mira de esta manera, y no solamente, digamos, en el organismo en el que le toque, ¿no? Anteriormente en otro poder inclusive. Creo que de eso se trata, digamos, el que todos avancemos. Ya un trabajo, allá hablar de ciencia encorsetada es muy difícil. La mayoría de las áreas va a la interdisciplinariedad, o sea, no hay otra posibilidad. Inclusive con esto, no solamente la parte jurídica, la parte informática, que hoy, de la que todos dependemos, para mí creo que algo de lo más esencial que tenemos hoy es la informática. De eso creo que se trata un gran cambio de paradigma que han puesto en la subsecretaría. Y eso redunda, más allá de nosotros que somos benefactores desde una mirada académica, redunda sustancialmente en beneficio de los ciudadanos, que es para lo que en definitiva se trabaja. Así que es un abordaje más que valorable la apertura que han hecho a las sociedades del organismo. Nos queda el desafío de plasmar todo en una reglamentación. La verdad que nosotros arrancamos con un registro con 0 reglamentación, y realmente es un trabajo que por ahí cuando recién arrancamos teníamos el tiempo, quizás hemos dictado en el año 2019 varias reglamentaciones, y ahora actualmente la verdad que nos come el día a día, y la cantidad de trabajo y la pandemia que nos vino a dificultar lo que habíamos logrado en cuanto a la agilidad de los trámites. Así que, pero bueno, nos queda todavía plasmar todo esto en una reglamentación y seguir avanzando, porque es necesario que esto esté, más allá de que esté todo en la página, es necesario que esté en una reglamentación. Así que ese es lo que nos falta. Verónica. Sí. Una preguntita. ¿Cómo está funcionando la sede en Orán? ¿Qué trámites se pueden hacer desde allá? Eso por ahí es importante que los chicos sepan. No sé mira, si ya lo dijeron, pero bueno. Nosotros es la primera delegación que tiene personas jurídicas, es algo muy nuevo, es como que estamos en una experiencia piloto. Esperemos que funcione. Tenemos muy poquitos empleados en la delegación de Orán. El trámite va a ser todo por expediente electrónico, ¿sí? La idea es que todas las presentaciones que se hagan en la delegación de Orán van a ser digitalizadas y van a ser escaneadas, ¿sí?
y van a ser trabajadas por expediente electrónico porque van a ser trabajadas por nosotros acá en Salta, ¿sí? De manera remota, digamos. Así que bueno, este es el desafío que vamos a tener ahora, que ya hoy tuvimos también una reunión con los empleados de la delegación. Son personas que son nuevas, que prácticamente sobre la marcha estamos capacitando, así que, pero bueno, esperemos que pueda fluir y podamos responder. Lo novedoso es que va a ser todo por expediente electrónico, ¿sí? Todos los dictámenes o observaciones o informes que haga el organismo se va a notificar. Si bien actualmente ya lo hacemos, nosotros todas las notificaciones lo hacemos por medio de correo electrónico, es obligatorio para cualquier presentación que se denuncie el correo electrónico. Esto es con motivo de evitar de que las personas se vengan al organismo a notificarse cuando lo podemos enviar al correo electrónico, lo mismo para las consultas de trámites. Así que esa va a ser la modalidad también con Orán. Y también el trámite va a finalizar con la inscripción también con firma digital para que ellos puedan continuar con ese mismo instrumento los trámites que tienen que hacer para poder sacar la quit o para poder hacer alguna presentación en rentas, también para que directamente presenten el documento con firma digital. Y una última pregunta, y ya la dejo de preguntar. Si tienen alguna experiencia de asambleas o reuniones de socio por medios virtuales, celebradas por medios virtuales, y han reglamentado eso hasta el momento, no sé cómo está funcionando. Lo tenemos reglamentado al inicio de la exposición. Araceli les hizo ahí una breve acotación. Es la resolución, está en la página, es la resolución 334. Hay un botoncito ahí específico en la página que habla de los recaudos que solicita el organismo a la hora de celebrar una asamblea a distancia, ¿sí? Esto es importante destacar que, como bien decía Araceli, nosotros tuvimos que reglamentar no solo nosotros, sino la mayoría de las jurisdicciones también lo hizo, porque debido a que los estatutos, ya sea de las asociaciones o contratos de las sociedades, no reglamentaba esta forma de reunión a distancia. Entonces, durante el tiempo que dura la pandemia o las restricciones a la circulación, va a estar vigente esta resolución, que es, por más que el contrato constitutivo o el estatuto no disponga la celebración de reuniones a distancia, el organismo lo va a aceptar siempre y cuando se cumplan con los recaudos que nosotros exigimos y que están publicitados en la página. Hemos tenido, por suerte, muchas instituciones que han celebrado sus asambleas o sus reuniones de manera virtual. No hemos tenido más que en una sola, que ha sido público el acontecimiento, que es de una asociación civil, ningún cuestionamiento, todas han sido celebradas y con todos los recaudos e incumplimientos de lo que establece el organismo, así que hay muchas que lo utilizan y hay otras que no, que se rehusan, y otras en realidad que por la cantidad de afiliados no pueden recurrir. Por darles un ejemplo, el Consejo de Ciencias Económicas, que tiene 7.000, creo que, o no sé si estoy diciendo, o 3.000, no sé. Puede ser. La cantidad yo creo que estoy bien con el número, que es 7.000, la cantidad de matriculados, no pueden, imagínense, una reunión a distancia con esa cantidad. Hablemos de 1.000. Ya no se puede. Es imposible. Entonces, bueno, lamentablemente hay instituciones que no pueden recurrir a esa herramienta, pero hay muchas otras que sí. Así que está bueno. Nosotros en su momento, el año pasado, hemos hecho capacitaciones virtuales para incentivar a que lo hagan y utilicen la herramienta. Así que eso queda a criterio más que nada de la entidad. Muchísimas gracias. Bueno, que muy ilustrativo todo lo que han explicado para los alumnos, para nosotros. Muchísimas gracias, Araceli y Verónica. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Nosotras ya no abrimos la boca.
Hola, mi Hola, pregunta Matías. sería, hola, en la parte de objetivo social, por ejemplo, cuando creamos una sociedad, si cuando la creamos podemos poner las que nosotros pensamos que las actividades que vamos a realizar, por más que no las realicemos desde el inicio, o sí tenemos que poner solamente las actividades que vamos a realizar desde el inicio, o podemos poner todas. A ver, Bueno, contestando tu pregunta, lo ideal sería que redactes un estatuto proyectándote a futuro, lo cual no implica que quizás el día de mañana también puedas hacer una reforma de estatuto. O sea, acordate que siempre vas a tener esa posibilidad de poder hacer una ampliación de objeto o modificar el objeto por medio de una reforma de contrato constitutivo, que también no es ningún trámite que sea complicado de hacer. Eh, no hace falta, a ver, si recurrir a las sociedades por acciones simplificadas, que puede hacer, tenés una pluralidad de objetos, ¿sí? Siempre lo que sí tenés que tener en cuenta es que el objeto tiene que ser preciso y determinado, ¿sí? Ahora, a medida que vayas realizando las actividades, vas a ir, acordate que para cada actividad vas a necesitar alguna autorización estatal al margen, ¿sí? Ya sea habilitaciones comerciales o en el AFIP, en rentas. Entonces, no hay problema que puedas desarrollar algunas y otras no, o incluso después ampliar el objeto y hacer una reforma de contrato. O sea que me convendría primero poner el objeto que voy a realizar primero, en primera instancia, y después recién, si me salen más para realizar, ir ampliándolo para no Son las hacerme dos tanto lío, opciones que sería. tenemos. Sí, podés poner así y después hacer una reforma de contrato y ampliar tu objeto. Lo que tenés que Ah, tener en cuenta es que el objeto está relacionado con el capital también. Eso también son cuestiones a la hora de constituir una sociedad que tenés que tener en cuenta. Entonces, según la actividad que vas a realizar, es también el patrimonio con el que vas a contar, ¿sí? bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Guadalupe, ¿te parece si subimos después lo de cooperativa Sí, a la... sí, porque no hay tiempo Ay, para seguir hablando ahora y no sé después también las pautas del trabajo que tienen que sí, presentar, eso se va a subir. lo que dijimos al inicio, para los que no estuvieron y se fueron sumando, se va a crear una plataforma que ya está en trámite con el ingeniero Soto López, una plataforma especial para el seminario. En ese seminario va a estar el material que vamos a subir nosotras y también va a estar digamos, el espacio creado específicamente para la entrega del trabajo final que tiene fecha límite el 31 de julio. Las pautas del trabajo las vamos a transmitir a través del centro y también por el centro, por el boletín de alumnos de la facultad, la forma de automatricularse en esta plataforma. No va a estar en ninguna de las plataformas de la cátedra. No busquen ni en Derecho Societario, ni en Derecho Privado, ni en Derecho 2, ni en Derecho en ninguno. O sea, no lo busquen porque va a ser una plataforma específica a la que solamente van a acceder quienes hayan hecho el seminario. No es que va a acceder cualquiera, ¿no? Solamente van a poder automatricularse quienes hayan hecho el seminario. Así que eso, estén atentos que ya vamos a estar informando. He leído hace rato que la facultad tiene un receso por 48 horas por desinfección, así que recién me imagino que el lunes estaremos en condiciones de poder avanzar con esta cuestión. O sea, por ahora lo dejamos en un paréntesis
hasta el lunes que se retomen las actividades más normalmente y podamos dar exactamente cuál es la plataforma y la forma de automatricularse, valga la redundancia. Profe, ¿y será que ahí en la plataforma podrá subir las filminas? Sí, ya me ha dicho que sí, la doctora. Nosotros además somos pedigüeños. ya arreglo con ella. No pasa nada. Ya gentilmente nos ha cedido la filmina, así que muchas gracias. En nombre de todos los presentes, muchas gracias, Araceli. Gracias a ustedes. Profe, Sí. disculpe, los chicos que no se llegaron a inscribir, digamos, ¿cómo pueden hacer? El límite de inscripción por cuestiones técnicas era taller a las 13 horas. Yo después mandé sobre la marcha, mandé un mail pidiendo que me extendieran el plazo hasta la noche, más allá que el seminario ya había empezado. Y me respondieron que era imposible por cuestiones técnicas, que si ustedes cumplimentan la asistencia y cumplimentan el trabajo final, después yo voy a agregar una nómina en la que voy a pedir que se los incorpore al listado oficial del seminario. Pero para eso tienen que cumplir con los dos requisitos, asistencia y trabajo final aprobado. Ah, bien, profe. Gracias. De nada. Bueno, Guadalupe, no sé si quieres decir algo. Y ya. No, bueno, solamente agradecer a las doctoras que han colaborado con nosotros y avisarles que las vamos a seguir molestando para otras oportunidades más adelante. Y bueno, gracias a los alumnos por el compromiso, por participar y a los chicos del centro, nada, solamente eso, muchas gracias y espero que les sirva. Yo creo que estos seminarios siempre aportan otra visión distinta a la que nosotros podemos dar cuando dictamos la materia, así que bueno, muchas gracias a todos por participar, eso es todo. Nos despedimos y nos veremos pronto en otra actividad. Yo me sumo, muchas gracias Verónica por haber dicho que sí desde el momento cero, digamos, yo creo que no solamente muestra la calidad profesional, sino la calidad humana, que en realidad es un poco de eso lo que uno hoy busca. Gracias por la predisposición, por sumarnos tu equipo de trabajo. Lamento mucho la situación de la doctora Sierra. Gracias a Araceli por haberla suplido tan bien. Gracias al doctor Martínez Urquiza, a todo el organismo, digamos, por el compromiso en tu persona fundamentalmente, porque ha sido el nexo. Y reitero, hoy, digamos, a uno no le dicen que sí tan fácilmente para sumarse a una actividad gratuita, a una actividad académica, digamos, hasta con desconocimiento digamos, de los asistentes, de conocimiento de la situación. Eso no sucede en la habitualidad y eso es muy importante para nosotros, porque han sumado muchísimo a la vida académica de los asistentes, que han sido un montón. Ustedes, digamos, nosotros insistimos que para nosotros son muchos porque están en pleno cursado y en plena época de parciales, entonces que hayan dejado quizás de asistir a otras actividades para estar en el seminario es muy gratificante. Muchas gracias al Centro de Estudiantes por la iniciativa. Está Bruno, que es el presidente, Mariana es consejera superior. En nombre de ustedes, a todo el equipo del Centro de Estudiantes y al resto de los consejeros y a las autoridades de la facultad que nos dan el espacio de poder hacer estas actividades que nos retroalimentan, porque así como nosotras preguntamos, no es solamente que el saber se lo llevan los alumnos, sino también que nos enriquecemos nosotras en nuestra vida académica y en nuestra vida personal. Así que muchísimas gracias, Verónica. De nada, Elizabeth. No, ha sido realmente un placer escucharlas y un placer poder compartir el tiempo. En ningún momento ni siquiera han tenido premura, nada. O sea, han sido realmente el 100% de la entrega en este tiempo que nos han dedicado, en 2 días, tampoco fue un solo día. Así que muchísimas gracias por el sí, por el aporte y por la colaboración. De nada, Elizabeth, de nada. Nosotros, la verdad es que yo desde el principio también te dije, a nosotros nos gusta, te habrás dado cuenta, nos gusta participar de estas charlas, a nosotros también nos enriquece, nos sirve mucho y nos gusta aportar también
nos gusta, creemos también que esto es un ida y vuelta, de manera que si nosotros damos este tipo de charlas o talleres, aspiramos también a que el día de mañana los profesionales, al escucharnos por ahí cuando vamos contando qué es lo que, las cosas que por ahí suelen pasar, o les recomendamos que no vayan por ahí porque es muy complejo, vayan. La verdad que nosotros siempre estamos tratando de ver de que sea más sencillo el trámite, y más ahora en este tiempo que es tan importante que todo salga tan rápido, porque siempre hay, nosotros entendemos que siempre detrás de toda inscripción de un gerente o de una constitución de una sociedad hay algo detrás que es un aporte, un gran aporte a la sociedad, es la formalización de un trabajo, es mover actividad económica, y eso es muy bueno también para nuestra sociedad, así que siempre a disposición para lo que necesiten, cuenten con nosotras. No tengas problemas, Elizabeth, de Lo tomo, ¿no? Lo tomo con testigo y todo. Y grabado, además. Está todo grabado. Siempre que podamos, la verdad que siempre que podamos vamos a estar. Eso es, ténganlo presente siempre. Nosotros nos gusta este tipo de participación, así que no se preocupen, nosotros también agradecidos de que nos inviten, para nosotros también es un honor poder participar de estas charlas académicas, así que a disposición de ustedes. Gracias. Bruno. Bien, profe, nosotros desde el Centro de Estudiantes, la verdad que estamos muy contentos, sobre todo por la calidad de este seminario, ¿no? Fueron 2 jornadas muy lindas, donde hubo muchísima participación, y eso a nosotros nos pone muy contentos, ¿no? Que los chicos sigan participando de estas distintas actividades académicas, y sobre todo como este seminario, porque no solamente nos permite ampliar conocimientos, sino también los chicos les permite cumplir con esta asignatura que forma también parte del plan de estudio, que es el seminario de actualización. La verdad que nos quedan muchas palabras de agradecimiento, sobre todo a usted y a la doctora Villagrán, que más allá que son docentes de la facultad, son personas muy, muy importantes también, y la verdad que son las coordinadoras, organizadoras de este seminario. Gracias también por ser partícipe del Centro de Estudiantes en la colaboración y en la organización. Y bueno, también muchísimas palabras de agradecimiento a los expositores que nos estuvieron acompañando. La verdad que es un placer haberlos tenido, y también les dejamos la invitación abierta para que nos puedan acompañar en alguna actividad futura. La verdad que a los chicos les va a encantar volver a tener al doctor Soriano, a la doctora Miranda, al doctor Martínez Urquiza, y la verdad que nos ayudaron medio que a estar un poco más cerca de estos organismos que son tan importantes y que, bueno, y que forman también parte de esta conferencia. Así que la verdad, muchísimas palabras de agradecimiento, y bueno, y a los estudiantes que también se conectaron, que sigan participando, que nos sigamos formando, sobre todo en tiempo de pandemia es muy importante que nos sigamos acercando y que sigamos ampliando nuestros conocimientos. Así que la verdad solamente me quedan muchas palabras de agradecimiento. Gracias, Bruno. Bueno, nos despedimos hasta un nuevo encuentro, si Dios quiere. La verdad que hoy día también ha sido un día complicado por el viento. Lo que decía Guadalupe se sintió, fue realmente una cosa difícil. Aún así han permanecido conectados, así que muchas gracias. Y bueno, será si todo se alinea para que en breve estemos repitiendo este seminario, o quizá cambiando la metodología, o probablemente abordar un tema específico, pero ya que se han brindado gentilmente, nosotros lo vamos a tomar al pie de la letra. Gracias, Verónica, gracias, Araceli, gracias, Guadalupe. Gracias, Mariana, por volver a ser nuestra host. Gracias, Bruno, y gracias a todos ustedes. Al centro. Gracias a todos los presentes. Hasta un nuevo encuentro. Y bueno, cambiamos a modalidad virtual por estas cuestiones de la pandemia. Si a mí me debieras a elegir, mejor nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.